Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Vamos a entrar. Queremos agradecer a usted que recién está con nosotros. Este es un día fantástico, un día precioso, y estamos en el Día del Señor. Y usted que está con nosotros, qué bendición por unirse a esta hora, a este tiempo de reflexión, el que seguramente a usted y a nosotros nos va a servir mucho. Asumo que hay algunas diferencias en lo que pensamos, pero de todos modos yo tengo mi punto de vista y seguramente usted tendrá el suyo. Pero al final de cuentas tomamos conclusiones de lo que Dios quiere decirnos a través de la palabra. Así que a usted que recién llega, bienvenido. Y a los que están aquí en el salón principal también, es una bendición poderme dirigir a ustedes. Quiero que usemos la palabra de Dios en el Salmos número 46, versículos 1 y versículo 7. Y dentro de ese pensamiento que aparece en el Salmo 46, vamos a estar hablando sobre la palabra protección. Obviamente el enfoque está dentro de ese campo al cuidado de Dios. Y veamos lo que el salmista dice allí en esos versículos que mencioné, versículos número 1 y versículo 7. El texto nos dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Seguramente algunos de nosotros que no hemos leído historia y tampoco hemos leído mucho la Biblia, y quizás no leemos lo que está alrededor de la Biblia, y usted dirá, ¿qué hay alrededor de la Biblia? Pues tenemos la profecía y tenemos la historia. Obviamente la profecía está dentro del contexto bíblico, pero cuando hablamos de historia y contexto bíblico, y desde ahí podemos observar el contenido de los textos que encontramos en la palabra de Dios, tenemos que entender que de seguro ha habido alguna traducción, y en este caso de la Reina Valera 60, en determinadas ocasiones y muchas nos habla acerca del Dios de Jacob. Y tenemos que entender que pareciera que este es un Dios al que nosotros quizás no conocemos mucho, o no tenemos mucha información, o por qué nos estamos refiriendo al Dios de una persona que es Jacob. Entonces, si pensamos en este personaje, Jacob, tenemos que coincidir, en primer lugar, que este salmista pertenece a esa línea, de la línea de Jacob, o a la línea de Israel, o a los hebreos. Entonces, en ese contexto también aparecen otros dioses. Resulta que en los tiempos que se dan estos contenidos, hay que ver que los hebreos, más los cananeos y todos los que pudieran darse en esos lugares que son cercanos a los lugares bíblicos, ellos tienen otros dioses. Y de seguro que las personas que adoran esos dioses también influencian a Israel, y en algún momento Israel también asocia en sus dioses
a los dioses paganos. Entonces, para hacer la diferencia entre el Dios vivo, el Dios que hace cosas tremendas, y los dioses que no son poderosos, que ni siquiera viven, entonces el salmista se ocupa en darnos a nosotros la idea de que el Dios de Jacob es un Dios que de seguro es conocido en todos esos entornos, y se ve los portentos que hace, y dentro de esos portentos se puede puntualizar que ese Dios es más poderoso que cualquier otro. Así de sencillo. Es más poderoso que cualquier otro. Entonces, haciendo alusión al Dios de Israel, que en este caso sería el Dios de Jacob, podemos nosotros llegar también a la conclusión de que ese Dios de Jacob, que hizo tantas cosas en el pueblo hebreo, también resulta siendo el Dios de nosotros. Desde ahí de que Él es el Dios de nosotros y es el Dios de Jacob, Jacob pues justamente es nieto de Abraham, a quien Dios le habló y le dio promesa. Y dentro de ese campo vemos a un Dios que es diferente al de lo que otros puedan llamar dioses. Así que partiendo de allí, tenemos que considerar todas las cosas que este Dios hizo a la nación de Israel. Y si se pudiera pensar en ese contexto, dentro de ese salmo, pudiéramos ver al salmista considerando lo que Dios ha hecho, pues él está hablando de su experiencia, de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel en su entorno, en razón de la protección que Él le ha dado. Y la palabra amparo, fortaleza, auxilio y refugio aquí equivalen a un lugar de resguardo. O sea, un lugar donde podemos estar seguros. Lugar donde podemos acudir en cualquier momento que vamos a salir bien. Y eso fue lo que me llamó la atención cuando estoy pensando en este pasaje. Y luego voy al diccionario para ver qué nos dice o qué nos arroja en cuanto a la palabra protección, que es la palabra que estamos viendo para esta vez. Y en ese caso de la palabra protección, en el diccionario encontramos que es la acción de resguardar, es la acción de defender a alguien, impidiendo que reciba algún daño o que le llegue algo que le pueda perjudicar. Ahí tenemos ya el concepto. Entonces, si hablamos de protección, en este caso es la acción de Dios por medio de la cual ha guardado a Israel de que sea destruido por sus enemigos en diferentes ocasiones, en varias. Entonces, cuando el salmista está pensando en esa expresión del poder de Dios, el cuidado de Dios, el por qué vamos a descansar nuestra esperanza en Dios, es porque está comprobado que ese Dios es el único responsable de que el pueblo de Israel aún prevalezca hasta este momento, porque Él lo ha guardado en el puño de sus manos. Él ha tenido el cuidado de cumplir hacia ellos sus palabras, y aunque el pueblo muchas veces se ha portado rebelde, Dios ha tenido el cuidado de ser fiel a sus compromisos con esa nación y los ha guardado hasta hoy, los ha protegido hasta hoy, cosa que literalmente hablando esa nación hasta hoy tiene poderes que no tiene ninguna otra nación. Pequeñita en la tierra, pero con un poder fantástico. ¿Y a quién se le debe eso? Pues se le debe al creador de esa nación, que es el Dios de Jacob. Pues de hecho, Jacob ni siquiera hubiera existido en la historia si no hubiese sido que Dios tomó el vientre de Sarai y en el vientre de ella se conformó un niño. De ese niño, al casarse, pues también se casó con una esposa estéril. Y bueno, pareciera que la historia se está repitiendo. Así que la esposa de Isaac era estéril. Sin embargo, al orar, ella pudo concebir familia y de ahí nace Jacob y nace Esaú. Vea usted la complicación. Así que Israel ni siquiera existiera. Pero Dios quiso poner vida en el vientre de Sarai, luego vida en el vientre de la mamá de Jacob, y de esa manera se conformó esa familia. Y de esa familia que Dios creó, el que Él produjo, Él se constituyó el Dios de ellos y vela por ellos porque Él es el Padre de ellos. Por eso es que los cuida, por eso es que los protege, por eso es que está con ellos. Entonces, si vemos esto,
habrían algunas interrogantes importantes que tendríamos que hacernos en torno al Salmo. Y la primera que nos haríamos es, ¿cuál pudo ser el motivo de las palabras del salmista? Tenemos que verlo. Entonces, la respuesta sería que el Salmo 46, que es parte del Salmo 47 y parte del Salmo 48, forman parte de unos himnos. En este caso es un himno de alabanza al Dios de Israel como celebración por la protección y liberación de algún gran enemigo que el Eterno hizo alejar a favor del pueblo de Israel. Israel tenía enemigos aparentemente poderosos, pero no podían ser más poderosos que el Dios de los hebreos. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que el Dios de ellos es más poderoso, entonces ni modo, irrumpen dándole canciones de alabanza por lo que Él ha hecho con ellos. Ya tenemos entonces la idea, ¿dónde nace el que Él diga Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? No hay cosa más difícil que saber que hay un enemigo feroz enfrente de nosotros y que no lo podemos vencer y que de pronto Dios venga y nos ayude a vencerlo. Entonces Él fue poderoso para sacarnos adelante en esa crisis. Y ahí tenemos ya la primera razón, la primera pregunta. ¿Qué pudo tener en mente? ¿Cuál pudo ser el motivo de las palabras del salmista? Ya vimos que ellos son testigos del gran poder que Dios tiene para proteger a su pueblo. Y seguramente todos nosotros tendremos que decir lo mismo. Hay algunas razones por las cuales tendremos que alabar al Señor. Hay cosas que no hemos logrado, pero hay muchas que sí ya se han logrado. De aquí viene otra idea, y la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer alrededor de este salmo es: ¿habrá algún tinte profético en este salmo? Y aunque no está considerado como un salmo profético, si lo vemos desde ese punto de vista, la observación de que los montes o las ciudades caigan de repente al mar parece bastante contextual, como si el salmista fuera nuestro contemporáneo, donde hay un ambiente en el que el pánico por una explosión nuclear persigue a mucha gente justo en este tiempo. En el momento en el que este salmista dijo esas palabras, obviamente las composiciones bélicas no se daban tan fuertes como están dándose en el tiempo presente. Pero si lo vemos desde un punto de vista profético, pareciera que este amigo salmista es contemporáneo de nosotros, porque está viendo cosas desde allí. Cuando habla de que si se desarraigan los montes, van al corazón del mar, tiembla la tierra y hace cuantas cosas, entonces lo que está él puntualizando allí es una posibilidad de una crisis que pudiera darse dentro del campo nuclear. Y eso es justo lo que estamos viviendo hoy. Así que pareciera que el salmista, aparte de ser alguien que canta hace muchos años hablando de los portentos del Señor, también parece arrojar luz de lo que pudiera acontecer en el tiempo presente. Entonces, desde ahí pudiéramos nosotros decir que hay que ponerle más cuidado a ese salmo. Para a veces cuando lo decimos, a veces vamos a orar por alguien y le decimos: no tenga pena, Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y estamos diciendo verdad porque estamos consolándole. A lo mejor la tribulación de esa persona sea muy grande, pero más grande es el poder de Dios para ayudarle. Pero aparte de todo eso, tenemos que entrarle a que hay anuncios allí que pudieran embargar nuestro corazón y hacer de nosotros creyentes muy, pero muy fortalecidos para creer que el Dios de Jacob es el Dios nuestro y Él tiene todo controlado, aunque parezca imposible. Luego la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos en torno a esto es: ¿habrá algún día un momento catastrófico universal? ¿Qué piensan ustedes? La profecía bíblica habla de algún asunto catastrófico universal, y cuando hablamos de esto catastrófico es algo que está fuera de nuestro control y luego que sea universal. La historia nos ha marcado que han habido algunos. Por ejemplo, el diluvio fue universal. La pregunta es: ¿no será que en algún momento, diluvio no va a pasar más si es que la palabra se cumple? Pero
¿Será que no va a haber un momento que le podamos considerar los grandes acontecimientos apocalípticos? La pregunta es, ¿qué pasará con el creyente fiel? Y ahí tenemos que puntualizar nosotros. Digamos que sí, viene un momento catastrófico universal, va a cubrir la tierra entera, pero la pregunta que sigue es, ¿pero qué pasará conmigo como creyente fiel? Es allí donde tenemos que empezar a ver al salmista llenándose de vigor y diciendo, yo sé que el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, está con nosotros y Él es nuestro refugio. Es allí donde tenemos que coincidir. Si Él fuera nuestro contemporáneo, tenemos que coincidir, que nos está alistando para que veamos que en Dios hay esperanza para nosotros. Él es nuestro socorro, es nuestro auxilio, es nuestro pronto refugio. Tan puntual la expresión del salmista cuando dice que si así fuera que el mundo se acabara, se debe confiar en que la protección divina es un hecho. Dios lo ha probado. Aún frente a una destrucción total, dejó claro que se puede tener la seguridad puesta en la capacidad de Dios para salvarnos. Y ustedes son testigos conmigo. Han habido tiempos en los que los hijos de Dios han sido rescatados de en medio de las llamas. Dios ha estado ahí. Dios no los ha dejado avergonzados. Y la pregunta que hacíamos es, si hubiese algún momento difícil en la tierra, ¿qué pasará con el fiel? Entonces la respuesta sería que si así fuera, que el mundo se pusiera en crisis y que llegara al grado de terminarse todo esto, hay que estar seguros de que la mano protectora de Dios estará a favor de los fieles. Y es ahí donde está mi trabajo. ¿Qué clase de fidelidad es la mía para asegurar que esta promesa es mía? Porque si Él es nuestro amparo, y si lo dijéramos como el compañero siervo del Señor, ese salmista, entonces tenemos que acertar que el Dios que ha estado con ellos para protegerlos de las crisis más difíciles, también está con nosotros. Si es el mismo Dios, entonces el Dios que ha sido fortaleza, amparo, auxilio, refugio para ellos, seguramente puede ser para nosotros. Así que eso nos debe llenar de esperanza. No importa cuán terrible se levante el mar embravecido, el diablo se levante contra nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿qué problema habrá? ¿Estamos comprendiendo la idea? Espero que sí. Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Habrá algo en común entre el presentimiento del salmista y el presentimiento nuestro sobre una tragedia nuclear? ¿Cómo está usted en torno a las noticias que están pasando hoy? ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cuáles son las amenazas más constantes de este tiempo? ¿Hay amenazas de orden universal ahorita en el campo bélico o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Qué va a pasar si Rusia comete la atrocidad de detonar todo lo que está pensando contra los países con los que está haciendo la guerra? ¿Qué va a pasar? ¿Será que solo ellos van a ser afectados? ¿No será que la población universal va a tener problemas? ¿Qué dicen ustedes? Hay otras potencias que están listas para responder. ¿Qué significa eso? Eso apunta a un desorden universal dentro del campo bélico que va a afectar a toda la humanidad en todo el sentido de la palabra. Pero la pregunta es, ¿qué del fiel? ¿Qué de nosotros? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Es ahí donde tenemos que empezar a entender que Dios tiene para nosotros como iglesia un propósito y tiene un refugio, tiene un lugar de descanso. Está bien que todo se termine en un día, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Dios tiene comprobado a través de la historia que Él ha estado pendiente de los fieles y a ellos los ha guardado en el puño de sus manos y han salido de en medio de las llamas. Por ejemplo, un Lot estuvo a punto de quemarse, pero la pregunta es, ¿se quemó? No. Noé estuvo a punto de perecer, pero ¿se pereció Noé? No. Noé se salvó. Y si se salvó Noé en medio de una catástrofe universal, ¿cómo no se va a salvar uno de nosotros en el tiempo que vivimos si es justo y fiel delante de Dios? Claro que puede pasar lo mismo. El Dios de aquellos es el mismo de nosotros, se cree.
Y si el Dios de nosotros es el mismo de aquellos, entonces lo que hizo con aquellos puede hacer con nosotros. Amén. El tal es que Él sea nuestro socorro. El tal es que Él sea nuestro refugio. El tal es que Él sea nuestro auxilio. Pero eso lo debemos determinar cada quien. Eso no lo va a determinar la religión, no lo va a determinar la organización, no lo va a determinar el pastor, no lo va a determinar nadie más. Lo va a determinar mi relación con Él. Pero eso es individual. Usted sabe cómo anda con Dios, usted sabe cuánto se comunica con Dios, usted sabe si de mañana y de tarde, de noche, todo el día pasa en comunión con Dios. Usted tiene que asegurar que en la medida que usted se relaciona con Dios, aunque esté pasando lo que esté pasando en la tierra, Él va a tener cuidado de usted. ¿Cree en esto? Yo siento que Dios está con nosotros. Y esta palabra no se me ocurrió a mí, ¿sabe? El Señor quiere decirnos a nosotros que necesita establecer una relación muy cercana con nosotros porque Él está al cuidado de nosotros. Él está al pendiente de nosotros. Somos sus hijos. Y Él no va a permitir que una desgracia venga y nos pase llevando si somos sus fieles. No lo va a permitir. Lo ha demostrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo ha demostrado. Entonces tenemos que confiar en ese Dios maravilloso. Así que si el presentimiento del salmista en aquel tiempo era similar al presentimiento que tenemos hoy, pues obviamente parece imposible enfrentarse a un fenómeno bélico mundial con capacidad de destrucción masiva que figure ser el fin del mundo sin tener miedo. Eso es obvio. Que nos dé miedo, eso es natural. Yo me defiendo la cara con un tapabocas porque obviamente no me quiero morir todavía y eso es parte de mi naturaleza, mi mecanismo de defensa. Pero no quiere decir que no crea que Dios está conmigo. Dios me ha defendido de toda esta temporada. Desde que inició esta situación hasta hoy, el Señor ha estado conmigo. He estado en medio de la gente que se enferma y yo he estado, gracias a Dios, sin problemas. Él ha estado al cuidado, pero no es que no le puedo dar toda la certeza de protección a ese pedazo de trapo. No. De seguro el Señor ha visto parte de mi miedo y Él ha estado conmigo viendo mi actitud, mi propósito para la vida, mi deseo por vivir. Y entonces dice, no, a este lo voy a cuidar porque este me sirve y este me cree todavía. No estoy diciendo que los que se fueron no creían. Obviamente a ellos les agarró un poquito tarde, tenían otros problemas en su cuerpo que lamentablemente se los pasó llevando. Entonces no vamos a hablar mal de los que se fueron, que Dios los mantenga en paz. Pero en el caso de nosotros que estamos con vida, tenemos que asegurar que el Señor ha estado con nosotros en medio de esta crisis. Pero la pregunta es, ¿no será que nos da miedo? Tendremos que ser muy, muy angelitos para no tener miedo. Obviamente el miedo es parte de la vida, pues. ¿Qué dice usted? El miedo es parte de la vida, pero Dios está al cuidado de todo. Notemos acá la convicción del salmista de que Dios es nuestro refugio, aunque estuviéramos frente a una destrucción total. No es un simple refugio temporal, es nuestro refugio eterno y puede fortalecernos en toda circunstancia, no solamente ante una explosión mundial o bélica, sino ante cualquier situación. Él puede ayudarnos. Hay una pregunta más que me estaba haciendo y me dio mucha curiosidad. Y es que ¿hay algún río en Jerusalén o qué pudiera significar esto? ¿Hay algún río ahí cerca o qué pudiera significar esto? Fíjese que el salmista hace alusión de un río que sale de la ciudad de Dios y en este caso tendríamos que hablar de Jerusalén. Y alguien pudiera ilustrar esto de otra manera espiritualmente y quizá tenga un poquito más de tiempo de hacer un análisis bien especial. En mi caso, solo estoy llegando a conclusiones. Muchas grandes ciudades tienen ríos que fluyen a través de ellas, sosteniendo así la vida de la gente al hacer posible una agricultura muy fértil y de esta manera facilitando el comercio entre esas ciudades. Pero Jerusalén no tiene río. Entonces, ¿qué pudiera significar esto? ¿O qué podremos entender al respecto? Y aquí tenemos que comprender. En primer lugar, tenemos que asegurar que si el pueblo de Dios tiene a Dios, que como un río sostiene la vida de ese pueblo, el pueblo tendrá una vida fructífera y segura a pesar de la crisis. No nos va a faltar comida. No nos va a faltar bebida,
No nos va a faltar camita para descansar. No nos va a faltar un par de mudadas para vestir. No nos va a faltar calzado en nuestros pies. No nos va a faltar medicamento para nuestras necesidades básicas. Porque el Señor mismo es la provisión, que en este caso la palabra río equivale a su misma presencia, que si lo vemos con las palabras de Jesús, diría que todo aquel que cree en Jesús, como lo dice la Escritura, que dice de su interior correrán ríos de aguas vivas. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que todos aquellos que se aseguran de estar tomados de la mano de Dios, aunque venga una crisis terrible en el planeta, Él va a tener cuidado de nosotros. Y si nos tocara morir, Él sabrá por qué lo hace y por qué lo permite. Aún nuestra muerte está considerada dentro de un propósito. Tenemos que verlo así. No lo tenemos que ver como un fracaso, no. A lo mejor mi tarea ya terminó. A lo mejor lo que viene no lo voy a soportar y me haría claudicar de mi fe. Entonces, ¿qué hace Él? Me traslada a un lugar donde ya terminé mi carrera y estoy en paz de acuerdo al propósito que Él tiene para mí, y es vida eterna. Y que no tengo que verme fracasado si me tocara irme. Eso significa que mi tarea ya terminó. Ahora vienen otros que les toca hacerla. Y yo pues iré a gozar de aquello que siempre anhelé, siempre deseé estar con mi Señor. Así que aún si viniera la muerte por nosotros, no sería un fracaso. Sería parte del propósito de Dios. Pero si estamos con vida, Él nos va a proveer lo que necesitamos, porque Él, como un río, abastece vida a lo que está en su entorno. Todo donde Dios está es productivo y tiene bendición. Mientras Dios vivió entre su pueblo de Israel, la ciudad fue invencible. La ciudad de Jerusalén, o las ciudades donde Dios estuvo siempre para ser el centro del pueblo. Pero cuando el pueblo lo abandonó, obviamente Dios lo dejó y Jerusalén cayó en manos de sus enemigos. Y eso tendríamos que cuidarnos nosotros. Vamos con una pregunta más, y es: ¿habrá alguna esperanza para el creyente fiel? Y la respuesta es sí. La guerra y la destrucción son inevitables, pero también lo es la victoria final de Dios. El Salmo 46 en su totalidad parece darnos un tinte profético y tuviera que ver con el final de los tiempos, que sería justo este tiempo. Deberíamos tener la seguridad de que contamos con la protección del Dios Todopoderoso, aun si estuviéramos ante una catástrofe universal. Tenemos que asegurar. Y usted dirá, este mensaje es un poquito de terror. Yo no lo siento así, es un mensaje esperanzador. Tenemos a un Dios que es amor y está al pendiente de nosotros, hermanos. De verdad que sí, es un Dios que está pendiente. ¿Cuál debería ser entonces nuestra actitud si realmente confiamos en Dios? ¿Y cuán oportuno debería ser para nosotros el estar quietos, honrando y reverenciando a Dios en este tiempo? Su poder y majestad, que también deben ser honrados, dedicando cada día el tiempo necesario para permanecer tranquilos, esperando que Él se encargue de nosotros. No desesperados, no afligidos, sino tranquilos, esperando que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Eso fue lo que hicieron los grandes hombres de Dios. Y les vuelvo a mencionar un Daniel y los 3 muchachos que fueron probados, que son los espejos más cerca de nosotros. ¿Cómo se mostraron ellos ante la gran dificultad? Todos miedosos, afligidos, pavorosos. No, ellos estaban tranquilos diciendo: ¿sabe Dios si nos permite pasar por este fuego? Él nos puede defender. Pero digamos que no nos defienda. Nosotros ya dijimos que no nos vamos a doblegar, porque el asunto no consiste en Él, consiste en nosotros. Él está presto, y así que lo va a demostrar haciendo lo que tenga que hacer con nosotros. Entonces, hermanos amados, tenemos que entender que nos toca a nosotros entender claramente que tenemos una responsabilidad. Y en este caso, si vamos a estar tranquilos, vamos a exaltar a Dios, porque tenemos la seguridad de que Él no nos desamparará. Él no nos desamparará. Y aunque estemos pasando la peor amenaza, amén, hermanos, Él no nos va a abandonar. Él lo ha prometido, estar con nosotros, y dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El mundo todavía está activo, el mundo todavía existe. Entonces podemos asegurar que el Señor va a estar con nosotros aún más, y si somos fieles a Él, pues con mucha fuerza. Quiero ir a la parte
casi final, criterio para aferrarnos en nuestra declaración sobre el cuidado protector de Dios. En primer lugar, mis hermanos, si lo vemos como una de las conclusiones de esta vez, la humanidad, el pueblo de Israel, la iglesia, siempre han estado bajo la amenaza del maligno. Siempre. ¿O no es así? ¿O habrá algún momento en el que Israel, la humanidad, el pueblo de Dios ha estado sin ser amenazado? No, siempre han sido amenazados. Pero la pregunta es, ¿han fracasado? No siempre. Dios ha estado con ellos. Dios ha estado con la humanidad hasta hoy, desde que la creó hasta hoy. Lo siguiente que podemos entender con seguridad, mis hermanos amados, es que Dios siempre ha estado a la vanguardia y ha protegido a los fieles de la tierra. Siempre lo ha hecho. Algo más que tenemos que tener como criterio para afianzarnos en esa esperanza es: no hay potencia adversa alguna que pueda resistir una batalla contra el Dios Todopoderoso. Y si ese Dios Todopoderoso es mi Dios, entonces yo tengo que estar seguro que para ese Dios no hay nadie, por poderoso que parezca, que gane sus batallas si se pelea con Dios. Nadie puede vencer a Dios. Y Él está pendiente de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo que Él está pendiente de nosotros? Que tenemos que esperanzarnos a eso. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y por último, si viniera alguna destrucción, los fieles pueden confiar seguramente en el cuidado protector de Dios, porque Él lo ha demostrado. Ustedes son testigos al leer la Biblia. Él lo ha demostrado. Digamos la parte final entonces. La historia comprueba que Dios jamás ha dejado avergonzado al creyente fiel. Lea la historia y se va a dar cuenta. Jamás el fiel ha sido avergonzado. Si confiamos plenamente en el poder protector de Dios, podemos estar a salvo en medio de los tiempos penosos. Y la palabra penoso acá no equivale a la pena que piensa que alguien tiene o vergüenza. No, penoso acá es momentos dificultosos, momentos de tribulación, momentos de dificultad, donde aparentemente ya no hay lo que hacer. Pero el Señor va a estar con nosotros si confiamos en Él. Ninguna amenaza adversa es tan potente como para amedrentar al creyente que confía plenamente en el cuidado protector del Dios Todopoderoso. ¿No se imaginan qué satisfacción me da el saber al Dios que sirvo y el que todos nosotros seguramente profesamos lo mismo? Me da alegría cuando sé que muchos de los que estamos aquí y los que están allá confiamos plenamente en el cuidado protector de Dios. Y si Él no ha dejado avergonzado a aquellos, yo le aseguro, no lo hará con nosotros. Porque los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Puedo decir con certeza, si aprovechamos este tiempo para buscar del Señor y purificar nuestros corazones, le puedo asegurar, Él va a estar mucho más cerca de nosotros. Y aunque la situación venga más difícil, Él va a estar más cerca de nosotros. Y cuando la situación se parezca imposible, entonces Él va a pelear por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Es asunto entonces de que entendamos que nos surge tener una relación fiel con Él. Y de ahí los resultados quedan a su disposición. Digo de Dios y obviamente para nosotros. Que Dios nos ayude para que esta palabra que escuchamos nos pueda unir a la esperanza del salmista cuando dijo: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Dios, el Jehová, el Dios de Israel está con nosotros y Él es nuestro refugio. Que lo podamos decir con toda seguridad y que cuando estemos pasando por las luchas y las pruebas podamos decir: yo sé que el Señor me ayudará a pasar de esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Damos gracias a Dios por esta reflexión. Padre bueno, Padre Dios, te doy gracias de verdad por esta palabra que pones en mi corazón, que seguramente hay muchas cosas más que decir, pero también estoy seguro que has dado una palabra de esperanza para mí. Espero que alguno más la haya escuchado
En lo personal te agradezco porque a través de tu palabra, a través de los que escribieron antes, puedo reconocer que tenemos a un Dios poderoso, muy poderoso. Y más allá de ser solamente un Dios poderoso, también es un Dios cuidadoso. Y en eso del cuidado, me ha tenido a mí en su ojo para poderme proteger en el momento en el que yo no puedo hacerlo por mi cuenta. He visto tu mano. Y hoy que doy testimonio de esto, puedo decirlo con seguridad, que tú me has defendido de centenares de cosas. De algunas me doy cuenta, pero de algunas otras no. Pero tú has estado allí para hacer tu papel paternal responsable, cuidándome, ayudándome, fortaleciéndome, dando confianza, dando quietud, dando esperanza. Y así como el salmista con experiencia decía que Dios es su amparo y su fortaleza, yo también lo puedo decir hoy. Y seguramente algunos de los que estamos escuchando esta palabra pudiéramos decir lo mismo, porque hemos visto cómo te has glorificado y jamás has dejado avergonzado al justo y al que es fiel en su camino y que confía plenamente en ti. Gracias por esta reflexión que pones en nuestro camino esta vez. Espero que ocupe el lugar que debe en el corazón de los oyentes. Gracias, Señor, por darnos esa esperanza maravillosa y por enseñarnos que jamás vas a cruzarte de brazos ante una situación. Si el mundo actual está a punto de estallar una crisis universal, pues ayúdanos para confiar que tú vas a tener cuidado de nosotros. Y aunque pase lo que quiera pasar, en el momento de cualquier dificultad, así como defendiste a Lot cuando estaba a punto de perecer en Sodoma y en Gomorra, vas a defender a tu pueblo fiel en este tiempo. ¿Dónde lo vas a establecer? Es asunto tuyo, pero que lo vas a proteger, lo vas a proteger. Lo puedo decir con certeza. Ayúdame a confiar en eso y a creerlo y a meterme dentro de las alas tuyas para poder estar seguro que nada que sea destructivo me hará daño eternamente. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a esperar en ella. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por esta reflexión y a usted también. Muchas gracias por haber tenido el tiempo y el espacio para prevalecer ahí con nosotros. Espero que el Señor nos ayude y que lo que dijimos hoy pueda dar esperanza a su vida. El Señor nos ama mucho. Por mi parte, esta ha sido mi participación el día de hoy. Espero encontrarme con usted en otro parecido. Entre tanto, le deseo muchas bendiciones de Dios.